Sí, el sexto encuentro. Claro, claro. Sexto encuentro. El sexto encuentro. Bienvenido a nuestro sexto encuentro, entonces. Y nada, mientras voy colgando esto por aquí, me gustaría que alguno de ustedes me colabore con un resumen de lo que vimos en la clase anterior. ¿Quién me colabora ahí? Vamos, Alexandra. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Buenas noches. En la clase pasada estuvimos hablando de lo que es la hoja de cálculo Excel. Sí. Eh, Definimos que las hojas de cálculo son programas informáticos que permiten organizar, también calcular, analizar, visualizar datos en forma de tabla estructurada, compuesta por filas y columnas. También las hojas de cálculo son ampliamente utilizadas en diversos ámbitos como la contabilidad, finanzas, gestión de proyectos, ciencia, ingeniería, entre otros. Eh, También estuvimos hablando, o sea, para qué se utilizan las hojas de cálculo. Sirven para organizar, gestionar enormes cantidades de datos, también organizar listas y conjunto de datos ampliando criterios, etcétera. Aplicar fórmula básica, avanzada, graficar diversas maneras de datos, automatizar tareas rutinarias, entre otras. Y vimos también hablamos o sea, la característica de las hojas de cálculo, lo- los formatos, entre otros, profe. Ok, Hasta ahí mi pero participación. nosotros todavía no hemos hablado de las hojas de cálculo, si mal no recuerdo, o sí. Yo sé que el módulo está abierto y que lo aperturamos, pero en la clase anterior lo que vimos, digo clase, cuando me refiero a clase de encuentro que tuvimos, fue otros aspectos en este caso, en Word, eh, de cómo hacer otras funcionalidades que vimos, corregimos algunos, perdón, no corregimos, sino retroalimentamos algunas cuestionantes que tenían los compañeros, algunas dudas de la práctica anterior y eso. Pero como quiera, Alexandra, me deja visto de que tú ya has ido estudiando y leyendo el contenido que tenemos disponible para el día de hoy. Digo, me corrijo porque son tantos cursos que a veces me puedo confundir. ¿Se aperturó, ya hablamos de las hojas de cálculo o no? Ay, yo Recibimos, pensaba que ya habíamos, que íbamos a hablar de este tema ahora. vamos a hablar de ese tema ahora, ¿no? ¿No es así? Sí, maestro. Ah, ok. Pues yo iba a decir que si ya hablamos de cálculo, estamos adelantados. Ah, bueno, pero también si cualquier cosa, también yo puedo dar una breve explicación De los procesadores de texto, dale. o sea, de Word, los Exacto. conceptos, se habló de los conceptos, lo que es un procesador de texto, también que es un tipo de programa, aplicación de informática. Podría decirse también que un procesador de texto es la versión moderna de una máquina de escribir con mucho más funciones y versatilidad. También hablamos de la historia de los procesadores de texto. Entre esto están las máquinas de escribir mecánica, que se utilizó. También
hablamos de eh, de la disque, en qué año se creó, los tipos de procesadores de Word y lo que se puede hacer en cada uno de ellos, los beneficios, los también hablamos, o sea, de lo que podemos crear en Word, los tipos de documentos que se pueden escribir en Word, se pueden escribir todo tipo de texto, incluir imágenes e ilustraciones, también escribir fórmulas y caracteres especiales, escribir información entre columnas. También, igual que en Excel, podemos crear tablas, también podemos se pueden insertar tabla de contenido y muchísimas cuantas cosas más podemos hacer a través de Microsoft Excel, Word, perdón, de Exacto, Microsoft Word. Bueno, también no solamente nos quedamos en Word, recuerden que también, por lo menos para personas que también no tengan la licencia de Microsoft Office 365 y todo eso, tenemos la opción de Google Ajá, Documents, también. exacto, que podemos hacer documentos, en este caso sería en línea, y que se guardan lo mismo, se guardan en la nube. Esa es una de las ventajas, por ejemplo, que también podemos compartir el documento, trabajar de forma colaborativa. Esa característica la tiene también Word, Microsoft Word, pero es una de las bondades que tiene, por ejemplo, utilizar esa versión web. Ujú. Entonces, de esa parte, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud de lo que vimos en Word, en Google Documents? Este es un momento para que podamos retroalimentar. Bueno, yo puedo hablar. Claro, Lo que sí, que lo estoy practicando mucho, que como yo le había comentado, y escúcheme que en este caso esté mencionando a Excel, como yo nunca he trabajado con tabla, o sea, nunca he trabajado con Excel en los cálculos, sí a veces se me dificulta eh, en Word, pero yo cada día trato de practicarlo y así todos los días entro y como uno dice, voy punchando, esto me da esto, y así cada día voy adquiriendo más conocimiento realmente. ok, esa es la intención, esa es la idea. Recuerden que yo le dije que básicamente ustedes van a ir perfilando y van a ir tal vez escudriñando con otras características un poco más avanzadas según tengan la necesidad. Lo más importante es que ustedes sepan, claro, cómo abrir la aplicación, cómo hacer como los aspectos básicos. Y a partir de ahí, de esas bases, ustedes van a poder migrar a otras características que, como quien dice, como le digo, y que ustedes la van a utilizar según la necesidad, porque, por ejemplo, tal vez podemos agotar un tiempo explicando cómo se trabajan, qué sé yo, por mencionar algo, tal vez los sobres en la parte de correspondencia y todo eso, y posiblemente no lo usen en un largo periodo, dependiendo el trabajo que estén desempeñando. Y qué sé yo, otras características más que como le digo, ya como está ahora mismo la información, que tenemos ya muchísima información en internet, videos en YouTube, ya cuando ustedes tengan dicha necesidad, entendiendo y sabiendo de que eso se puede hacer ahí, ustedes buscan la información allá, refrescan en los conceptos y lo aplican. Eso es básicamente lo que se busca aquí. Pero claro, teniendo los conceptos y las habilidades por lo menos básicas para ser usuario de dicha aplicación. ¿Alguien Claro, más? Sí. ¿Alguien profe, más? Cuéntame. yo quiero expandirle algo, por ejemplo.
usted sabe que, bueno, en el caso mío, como yo no tenía conocimiento, usted sabe, bueno, uno busca Word y uno escribe, pero ya eh, al tomar este curso, ya yo en las barras, yo cada letra, o sea, yo trato de explorar cada uno de esos documentos, aunque sea practicando y después lo borre, pero practico todo, los cuadritos, todo lo que está ahí. Yo trato de practicarlo, a ver qué hace, qué no hace, qué me dice, ¿usted me entiende? Y así, y eso para mí ha sido de suma importancia también. Exacto, para eso también colocamos los contenidos ahí, para que lo consuman. Hay unos manuales que básicamente recoge todo lo que conlleva ser usuario de tanto de Word, de Google Docs, como es decir, por ahí está la explicación de todas las características, de todas las funcionalidades que ahí están. Entonces, si usted toma su tiempo, claro, dentro y fuera del curso, para seguir estudiando todo esto y practicando, que por ejemplo, escuché que tú practicas bastante. Eso es lo que lo va a ustedes a perfilar y va a madurar el conocimiento que ustedes tienen. Entonces, no dejen de practicar, que eso es bastante importante. Eh, yo le dije al principio que básicamente los trabajos que son un poco, vamos a decir, cómodos. Creo que había un estudiante que me decía, bueno, no sé si era en otra clase. Sí, bueno, un estudiante de la universidad en estos días se estaba presentando conmigo y me decía ella que lo que le gusta de la informática es que a través de la misma ella ha conseguido trabajo que de cierta forma u otra son cómodos, porque ella tiene su propio espacio, trabaja en un horario normal, por así decirlo, por lo menos el que ella está desempeñando, que ella lo que hace es soporte técnico. Eh, en fin, de cierta forma, tal vez en comparación con otra persona que venga un buen salario. Y me dijo también que hubiese pasado por otras funciones, por ejemplo, de secretaria, de recepcionista, de asistente de odontología, de asistente administrativa. Es decir, ha pasado por varias funciones y si todas las vemos, las describimos, son funciones que de cierta forma está cómoda, en un escritorio, en una silla, haciendo sus funciones. Tal vez a diferencia de que de otros trabajos que son tal vez un poco dentro de lo formal e informal. Entonces, señores, nunca está de más aprender todo esto y claro, ya ustedes están aquí, que es en busca de ese conocimiento, de esa certificación que le va a abrir puertas. ¿Tienen alguna otra pregunta o no hay pregunta? No hay pregunta, entonces seguimos con el módulo 4 de Excel. Pues nos fuimos. Me confirman si están viendo lo que estoy compartiendo, por favor. Sí, Sí, maestra. maestro. Ok. Bueno, aquí tenemos el módulo Sí. 4. Sí, gracias. De manejo de hojas de cálculo. Un módulo muy interesante. Casi es uno de los más buscados. Es decir, este conocimiento es el que casi la mayoría de los participantes andan buscando. Ellos entienden el poder, de alguna forma u otra, y las puertas que te abren tú manejar Excel. Es casi una de las aplicaciones como que más solicitada a la hora de solicitar, de adquirir un empleo y de solicitar un empleo. Claro, todo el paquete completo, pero mayormente siempre ponen mucho énfasis en Excel, qué sé yo, si se va a trabajar en una ferretería, en una farmacia, para manejar inventario, para manejar informes, matrices, recibos. Es decir, son muchas las funcionalidades y las acciones que tú puedes hacer en una hoja de cálculo de Excel, como dice su nombre, porque tú puedes automatizar procesos en la misma, puedes
insertar datos, procesar ese dato, hacerle preguntas al mismo, crear tablas, crear gráficos. Es decir, son muchas las cosas que nosotros podemos hacer en Excel. Por ejemplo, el conocimiento adquirido en procesadores de texto, nosotros lo vamos a transmitir a hojas de cálculo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a insertar texto de alguna forma u otra y también le vamos a dar formato a dicho texto. Pero bueno, aquí básicamente Excel es para crear tablas, crear bases de datos, crear matrices, crear formularios, de una forma u otra automatizados. Entonces, como dicen por ahí, el que maneja Excel maneja el mundo. Digo Excel porque ustedes saben que es por ser más utilizado, pero también tenemos como la opción en Google, que es Google Sheets, y en Apple Numbers. Entonces, hay varias opciones para manejar hojas de cálculo. En este curso, al igual que en el anterior, en este módulo, perdón, vamos a darle de cierta forma protagonismo a lo que sería Excel y Google Sheets. Igual que en Word, por ejemplo, igual que en por ejemplo, manejo de procesadores de texto. Entonces, en Excel, en este caso, también vamos a ver funcionalidades básicas, cómo insertar texto, cómo crear una tabla, cómo darle formato a la tabla, aplicar fuentes, colores, fórmulas básicas, suma, autosuma, restar, multiplicar, dividir, aplicar formato de porcentaje, multiplicar, autosuma, creo que lo dije, aplicar formatos también a las celdas, de formato de texto, formato de números, de contabilidad. Vamos también a hacer cómo identificar el máximo y el mínimo de un número, cómo hacer promedio. Bueno, esas serían como las funcionalidades básicas. También veremos cómo hacer tablas dinámicas, gráficos dinámicos, cómo insertar gráficos, cómo hacer gráficos en diferentes formatos. Entonces, nosotros vamos a ver todo eso. Para eso, este módulo inició este lunes, y va a finalizar el día 9. Es decir, tenemos 2 semanas también en este módulo para trabajar. Bien, ¿estamos claros ahí? Sí, Sí, maestro. maestro. Sí, Bien. maestro. Tenemos 2 semanas, tenemos este encuentro, vamos a tener otro encuentro en el cual vamos como a practicar un poco más en Excel. En el día de hoy lo que vamos a ver sería como la parte ya de definición, historia. Vamos a obviamente dejar los puntos claros referente a la práctica, pero ya lo que vamos a ver en Excel es si su entorno, claro, vamos a ver el entorno aquí, pero algo un poco gráfico. Pero ya la manipulación completa de Excel la vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver algunas fórmulas, vamos a practicar con una matriz que tenemos por ahí y todo eso. Bien, entonces vamos con la introducción. ¿Quién me ayuda? Dale. Muy buenas noches. Dice así. Introducción a las hojas de cálculo. Saludos participantes. Cada nuevo módulo es una oportunidad para ampliar nuestras habilidades digitales y en esta ocasión nos adentraremos en el fascinante mundo de las hojas de cálculo, una herramienta clave para el manejo eficiente de datos. Las hojas de cálculo no solo nos permiten organizar información, sino también automatizar cálculos, analizar tendencias y presentar resultados de manera clara mediante gráficos y tablas, ya sea para proyectos académicos, gestión financiera o planificación de tareas. Dominar esta herramienta será un gran paso hacia la productividad digital. ¿Qué aprenderemos en este módulo? Crear y dar formato a hojas de cálculo, introducir y manipular datos correctamente, realizar operaciones y cálculos automáticos, diseñar gráficos y tablas dinámicas para visualizar información, aplicar estas funciones en la gestión de proyectos. Objetivo principal: al finalizar este módulo, serán capacitados para utilizar hojas de cálculo de manera efectiva, transformando datos en información valiosa para la toma de decisiones. Comencemos con entusiasmo y descubramos todo el potencial de esta herramienta. Excelente. Muchísimas gracias, Daily. Tal cual como le vengo diciendo.
En este caso, nos va a permitir Excel organizar información, que también se utiliza bastante como base de datos, por así decirlo, porque podemos almacenar información tanto a nivel de texto, numérico, y ya luego hacer diferentes cosas con ella. Es decir, eh, vamos a poder introducir información, procesar información y darle salida en diferentes formatos. Eso es lo bueno que tiene Excel. Podemos automatizar cálculos, analizar tendencia porque podemos procesar dicha información que colocamos ahí, presentar los resultados, como les digo, de manera clara mediante gráficos y tablas. Entonces, ya sea para proyectos académicos, gestión financiera, planificación de tareas, dominar esta herramienta sería de gran paso hacia la productividad digital. También en uso personal para llevar nuestras finanzas personales, las finanzas de un negocio personal que tengamos, un negocio particular. Es decir, en muchas las cosas que podemos hacer en Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear y dar formatos de cálculo, introducir y manipular datos correctamente, realizar operaciones y cálculos automáticos, vamos a diseñar gráficas y tablas dinámicas y aplicar esta función a gestión de proyectos. Entonces, eso es lo que básicamente vamos a hacer. Aquí tenemos el cronograma, de cuándo inicia, la fecha, las actividades que tenemos, el valor que tienen esas actividades, el foro, actividad, el objetivo del mismo, y aquí tenemos lo que serían los criterios de evaluación. Entonces, seguimos con la guía. Aquí tenemos la guía. Y como les dije, ¿qué vamos a ver? Que es una hoja de cálculo, para qué sirven las hojas de cálculo, características de las hojas de cálculo, tipos de hojas de cálculo, historia, Microsoft Excel, Google Sheet, Apple Nombre, LibreOffice, la interfaz de cada una. Eso es lo que vamos a ver. Y empezamos con la definición. ¿Quién me ayuda con la definición de qué es una hoja de cálculo? Listo, Ani. Las hojas de cálculo son programas informáticos que permiten organizar, calcular, analizar y visualizar datos en formas de tablas estructuradas compuestas por filas y columnas. Estas herramientas proporcionan una interfaz gráfica en la que los usuarios pueden ingresar datos numéricos, realizar cálculos matemáticos y estadísticos, crear fórmulas y funciones personalizadas, generar gráficos y realizar análisis de datos. Las hojas de cálculo son ampliamente utilizadas en diversos ámbitos como la contabilidad, las finanzas, gestión de proyectos, ciencia, ingeniería, educación y más. Ofrecen una capacidad de automatizar tareas repetitivas, realizar cálculos complejos, realizar análisis de datos avanzados y generar informes claros y visualmente atractivos. Y bueno, ya hojas de cálculo en este caso, de cierta forma, claro, ya luego de partir de su definición básica de que es un programa informático que nos permite organizar, calcular, analizar, visualizar datos de forma en tablas estructuradas que, como dice su compañía, está compuesta por filas y columnas y la intersección de la misma nos crea lo que es una celda. Entonces, la misma, esta herramienta, tenemos una interfaz gráfica eh, donde nosotros podemos insertar datos numéricos, realizar cálculos tanto matemáticos, estadísticos, podemos crear fórmulas, hacer uso de fórmulas, podemos generar gráficos y podemos generar análisis de datos. Ya todo esto lo acabamos de decir. Pero lo interesante del mismo es que de cierta forma potencializa lo que sería otras áreas, por así decirlo. Por ejemplo, la contabilidad, finanzas, gestión de proyectos, ciencias, ingeniería, educación. Es decir, él permea en todas esas áreas, se hace uso de las hojas de cálculo, como le digo.
la aplicación de las hojas de cálculo es muy amplia porque te automatiza tareas. Entonces, automáticamente te automatiza tareas sin tener tampoco mucho conocimiento. Crea de que sea una de las herramientas más utilizadas ahí, tanto en el campo educativo, en el campo personal y en el campo laboral. Entonces, ¿para qué sirven las hojas de cálculo? Como le vengo diciendo, su funcionalidad más básica, más recurrente, es la de organizar y gestionar enormes cantidades de datos, ordenar listas, conjunto de datos aplicando criterios establecidos, guardando y imprimiéndolo, aplicar fórmulas básicas o avanzadas, graficar diversas maneras de datos, automatizar tareas y rutinas repetitivas, construir plantillas y formatos de Excel totalmente automatizados. ¿Y cuáles son dichas características? Bueno, ¿qué vamos a encontrar en Excel? Celdas y rangos. La celda es la intersección entre las filas y las columnas. Las filas son esas líneas horizontales, sí. Las verticales son las columnas que están identificadas por letras. Las filas están identificadas por números. Y la intersección en la misma te da la celda y la identificación de esa celda es la intersección entre ambas, entre la letra y el número. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, las hojas de cálculo organizan en una cuadrícula de celdas donde cada celda puede contener datos. Es decir, las celdas van a contener un dato, ya sea un dato numérico, un dato de texto, lo que nosotros deseemos. Entonces va a haber fórmulas también y funciones. Los rangos son un conjunto de celdas que se seleccionan para aplicar operaciones o fórmulas. Es un rango de un punto A a un punto B. Fórmulas y funciones permite realizar cálculos automáticos mediante fórmulas matemáticas, funciones incorporadas. Mucho de lo que tal vez hemos visto en matemática, en química, en biología, y todas esas fórmulas que nosotros hemos visto en estadística, la vamos a ver implementada y otras más, claro está, en Excel. Formatos y estilos, lo que también vimos anteriormente en Microsoft, perdón, en manejo de procesador de texto, es decir, dar formato y el tipo de fuente, colores, borde, alineación, formato de número, etcétera. Aquí lo único que cambia es como el objetivo. Allí no es solamente texto, aquí no solamente es los números, los bordes, la tabla como tal. Los gráficos, podemos generar gráficos como gráficos de barra, gráficos circulares, gráficos de línea, bueno, entre otros. Ordenamiento y filtrado, es decir, a la hora de nosotros insertar toda la información y ordenarla, podemos hacer filtrado de la misma, desde determinar tal vez en una lista de estudiantes donde tengamos X cantidad de información. Un ejemplo, una de las celdas sería masculino y femenino. Nosotros podemos decidir si queremos filtrar solamente los datos de masculino o de femenino. Eso es un ejemplo. Tablas dinámicas nos permite resumir y analizar grandes conjuntos de datos, porque al mismo tiempo podemos configurar cómo nosotros queremos ver dicha tabla, cómo filtrar tal vez tipo de información, y nosotros somos los que determinamos qué queremos ver para luego realizar análisis y mostrar resultados un poco diferentes, con diferentes criterios y filtrados y consolidados, por así decirlo. Importación y exportación, es decir, nosotros podemos importar los datos en diferentes fuentes, archivos CSV, base de datos, trabajos de cálculo, etc. Y colaboración en tiempo real, que como les digo, como también se puede hacer en Google Sheets, aquí en Excel también se podrá hacer, y es uno como de las características hoy en día bastante integral, es decir, casi todas las herramientas lo tienen, por el tema de trabajo en equipo, comunicación, colaboración en línea, todo eso. Trabajo también simultáneamente. Y aquí tenemos los tipos de hojas de cálculo, que me gustaría que alguien también me colabore. Son 2 hojas, por si acaso. Dos, a ver, dos. Sí, dos. ¿Quién me colabora aquí con los tipos de hojas de cálculo? Alexandra. Bien, hojas de cálculo generales. Estas son hojas de cálculo de propósito general que se utilizan para realizar cálculos numéricos, análisis de datos y creación de gráficos. Algunos ejemplos
incluyen Microsoft Excel, Google Sheet y LibreOffice, calculadora, me imagino. Hojas de cálculo financiera. Estas hojas de cálculo se utilizan específicamente para realizar cálculos financieros y análisis financiero como presupuesto, estados financieros, valoración de inversiones y proyecciones. Algunos ejemplos son hoja de cálculo de finanzas personales de Microsoft Excel, Tiller y Money y Me. ¿Te entendió, profesor? Sí. Hojas de cálculo científica. Estas hojas de cálculo se utilizan en el ámbito científico de investigación para realizar algunos, déjame ver, persigo lo que me... Ok. Para realizar cálculos y análisis de datos científicos, experimentos, experimentos, modelado, matemático y estadística. Algunos ejemplos incluyen hojas de cálculo científicas en Excel y herramientas de análisis de datos como MATLAB y RStudio. Hojas de cálculo de ingeniería. Estas hojas de cálculo se utilizan en el campo de la ingeniería para realizar cálculos y análisis de ingeniería, como diseño de estructura, análisis de sistemas y simulación de algunos ejemplos. Incluyen hojas de cálculo de ingeniería en Excel, software de análisis estructural como SAP 2000 y ANSI. Continúa. Sí, dame un segundo. Ya le hice esta hoja de cálculo financiera. Sí. ¿Ok? Entonces, hoja de cálculo científico, hoja de cálculo de ingeniería. No, ahora va, no, yo leí hojas o sea, tipos de hoja de Ah, tú lo cálculo. leíste desde tu PC, pues. Sí. Ah, perdón, por eso porque dije, pero pues, va rápido. No, no, perfecto, está bien. Eh, Como dijo su compañera. Oh, ¿qué fue? Bueno, se volvió loco esto, ahora sí. Las hojas de cálculo generales son las que usamos comúnmente, que tienen un propósito general, es decir, insertar información, hacer cálculo y crear gráficos, listo. La hoja de cálculo financiera, como lo dice, tiene un objetivo ya más para apoyo al área financiera y administrativa, es decir, para cálculos financieros, análisis financiero como presupuesto, estado financiero, valoración de inversión y proyección, en fin. Y menciono algunas herramientas de hojas de cálculo, pero siempre te va a ver protagonista Microsoft Excel. Sí. Y hojas de cálculo científica, igual, para hacer ámbitos científicos de investigación, realizar cálculo y análisis científico de datos científicos, modelo matemático, estadística y todo eso. Hay otras herramientas que sí son más potentes, por ejemplo, ambas yo lo he utilizado, MATLAB y RStudio, ya esta te hace unos cálculos un poco más avanzados, pero no que Excel, bueno, Excel se quedaría un poco corto, pero no que no lo pueda hacer. Hojas de cálculo de ingeniería, ya ustedes lo pueden ver. Y aquí tenemos otro software ya de análisis estructural como SAP y ANSYS, que son los que utilizan los ingenieros, pero también utilizan Excel, como le digo, Excel permite en todas las áreas. Y bueno, aquí tenemos ya la definición, en este caso de Microsoft Excel, que es básicamente lo mismo que vimos anteriormente, pero vamos a verlo. ¿Quién se anima aquí con la definición de Microsoft Excel? ¿Quién me colabora? Joendy. Eh, Microsoft Excel, ¿me escucho? Sí. Ok.
Es una aplicación de hoja de cálculo desarrollada por Microsoft Corporation. Es parte de la suite de programas de Microsoft Office y se utiliza ampliamente en diversos ámbitos para organizar, analizar y visualizar datos de manera eficiente. Microsoft Excel es una herramienta versátil que permite a los usuarios realizar una variedad de tareas, entre las cuales incluyen organización y almacenamiento de datos. Excel permite crear y mantener bases de datos en forma de hoja de cálculo, donde se pueden ingresar datos en filas y columnas de manera estructurada. Cálculos y fórmulas. Excel ofrece una amplia gama de funciones. Se cortó ahí. Perdón. Ahí. Ok. Una amplia gama de funciones y fórmulas predefinidas que permiten realizar cálculos matemáticos y estadísticos en los datos ingresados. Esto incluye operaciones aritméticas, funciones matemáticas, cálculos financieros, estadísticas y más. Sí, segundito. Ahí. Continúo. Sí, sí. Ok. Análisis de datos y generación de gráficos. Excel proporciona herramientas para analizar datos mediante el uso de tablas dinámicas, filtros, clasificaciones y funciones de análisis. También permite generar gráficos y visualizaciones de datos para una presentación efectiva. Automatización de tareas. Excel permite automatizar tareas repetitivas, mediante el uso de marcos y programación en Visual Basic for Application. Esto facilita la ejecución de tareas complejas y el ahorro de tiempo en el manejo de datos. Colaboración y compartición de datos. Excel permite compartir y colaborar en tiempo real en hojas de cálculos con otros usuarios. Además, ofrece opciones para importar y exportar datos desde y hacia otras aplicaciones como Word, PowerPoint y base de datos externas. Hey. Sí, terminamos. Pero mira, nos faltó la historia. Que tú estás como loco, eh. Pero déjame hacer una pausa y vamos a pasar para la historia, que me faltó esa partecita. La historia es muy interesante. Aquí tenemos una línea del tiempo de las hojas de cálculo. ¿Cuándo inicia? 1961. Aquí tenemos a Richard, que en el 71 Richard Mattensich desarrolló el primer software de hojas de cálculo llamado Electronic Ledger System o Sistema Electrónico de Libro Mayor. Si alguien ha estudiado contabilidad y todo eso, reconoce dicho término de libro mayor, que era donde se asentaban lo que serían los ingresos y los egresos de cualquier negocio, de así decirlo. Era donde se asentaban las entradas y las salidas de los recursos. Bien, entonces, partiendo de ahí, de ese asunto físico, no sé si ustedes han notado que siempre partimos como de lo físico y luego eso que lo llevamos como a lo digital. Si nos visualizamos con un procesador de texto, que tenemos la máquina de escribir, y todo era físico, aquí igualmente tenemos un libro donde se está digitando asuntos y donde se hacen cálculos manuales, y dice un tipo, bueno, pero eso ya con lo que tenemos ya todo electrónico, vamos a digitalizar esa parte. Y ahí es que entonces se crea un software que en ese momento no era interactivo, que se ejecutaba en la computadora mainframe, sentó base para lo que hoy tenemos como hojas de cálculo. Entonces en el 79, aquí sí ya vemos algo un poco más gráfico, que creó Dan Brinkley y Von Fracton y lanzaron lo que es VisiCalc, considerada como la primera hoja de cálculo electrónico y fue desarrollada por Apple. No sé si ustedes se han fijado, siempre Apple ha sido también protagonista de la historia. Y se convirtió en un éxito instantáneo. VisiCalc permitió a los usuarios realizar cálculos en análisis financiero de manera más rápida y eficiente que los métodos manuales tradicionales. Aquí tenemos una factura en ese momento, ítems, la cantidad, el precio y cuánto cuesta, un subtotal, la aplicación en este caso del ITEVIS, que son los tax en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos, es decir, los impuestos, y un total.
Entonces, cálculos básicos que ustedes pueden ver, multiplicación, suma y aplicación de impuestos, que es multiplicar y suma también, en fin. Luego para 83 venimos con Lotus 123, que se convirtió en uno de los programas de hojas de cálculo más populares y ampliamente adoptado por el ámbito empresarial. Introdujo características innovadoras como la capacidad de combinar gráficos con datos numéricos y macros para la automatización de tareas. Lotus 123 dominó el mercado de las hojas de cálculo durante gran parte de la década de los 80. Y ustedes pueden ver aquí el pantallazo negro muy característico de lo que vimos anteriormente. Pero aquí tenemos más funcionalidades. Ya podemos identificar lo que son las columnas, las filas por los números. Es decir, ya se está acercando a lo que tenemos hoy en día. Luego para el 85 viene el buque insignia, el Papa Upa, Microsoft Excel. Entonces ya viene esa suite de productividad de Office que pertenece al paquete de Office y se convierte la Excel en una de las hojas de cálculo más utilizadas y ampliamente adoptadas en el mundo. A lo largo de los años, Microsoft ha lanzado múltiples versiones de Excel, mejorando ¿qué? Sus funcionalidades, capacidades y todo eso, su interfaz gráfica, sus características, funcionalidades más avanzadas. Es decir, no se queda atrás. Por eso que se ha mantenido con el tiempo y es una de las más utilizadas hoy en día. Por eso, ustedes pueden ver aquí la interfaz, ya podemos manipular texto, las funcionalidades de las tablas y todo eso. Y miren, muy parecido a lo que tenemos hoy en día, lo que pasa es que ahí tenemos más características y tenemos mejor interfaz de usuario. Pero para el 90-2006 ya sigue avanzando, actualizándose más Excel con diferentes funcionalidades, pero ya luego viene lo que es Google Sheets en el 2006, que se ha convertido en una opción popular debido a su colaboración en tiempo real y su capacidad de almacenamiento en la nube, que son dos elementos que yo siempre le hago mención a ustedes. Y bueno, ya en la actualidad tenemos varias funcionalidades de Microsoft Excel, ya de características y funcionalidades más avanzadas, ya también tiene la función integrada de almacenamiento en la nube, de compartir sus archivos. Google Sheet también, súper desarrollada, no se queda atrás. También tenemos Apple Numbers, que es una hoja de cálculo que pertenece a Apple y diseñada específicamente para dispositivos de la marca Apple, Mac, iPhone, iPad, etcétera. Y LibreOffice Calc, es decir, esos son los que vamos a ver más adelante. Y ya si entramos con lo que es la definición que hablaba su compañera, que básicamente es lo mismo que venimos diciendo, que Excel, y en este caso sí es un software, una aplicación desarrollada por Microsoft, parte y compone de la suite de Microsoft Office, de Office 365. Y bueno, ¿cuáles son sus herramientas? Organizar y almacenar datos, bien, es decir, forma de hojas de cálculo, donde se pueden ingresar datos en filas y columnas de manera estructurada, se pueden realizar cálculos y fórmulas, aplicar la misma, funciones de operación aritmética, funciones matemáticas, cálculo financiero, estadístico, etc. Y aquí tenemos lo que es la interfaz de las hojas de cálculo. Bien, tenemos aquí la área de ventana de atajos. Si ustedes colocan aquí el cursor, miren encima, le sale como una ventanita que le dice su definición. Esta ventana están las herramientas de acceso rápido para facilitar el proceso y dinamizar la manera de interactuar con las hojas de cálculo. Tengo yo bueno, creo que se te quedó la mano levantada de ahorita, creo que fue, por si acaso. Luego tenemos la ventana de opciones, donde están todas las opciones que podemos utilizar en Excel. Área de ventana inmediatamente debajo de la barra de título, que contiene elementos del menú como archivo, edición, ventana, ayuda, etc. Nombre del documento, aquí en la parte superior. Barra de herramientas, el conjunto de opciones, funciones mediante las cuales se puede llevar a cabo principales modificaciones del archivo, así como realizar las tareas a las cuales en Microsoft Excel se enfoca a resolver. Es decir, aquí accedemos a cada una de las funcionalidades que podemos ejecutar en las hojas de cálculo. Aquí tenemos celda, como les dije, se trata de la interacción que existe entre la fila y la columna, la inserción, el cruce, el cruce de ambas. Entonces, cada una de las celdas tiene una dirección diferente. La celda presenta un borde grueso que tiene rodeado, el cual se le conoce como indicador de la celda, que es este borde verde, que indica que estamos señalando dicha celda. Entonces, las filas dije que están identificadas por los números, que son vertical, y las columnas son horizontales, identificadas por letras del abecedario,
de la A hasta el U, lejísimo, porque después se va creando una codificación especial después que las celdas superan X cantidad. Bueno, después que pasan de la Z. ¿Y qué más? ¿Qué más? Barra de desplazamiento para moverse entre dentro de las plazas, barra de fórmula muy importante. En esta barra suele aparecer aquello que está ingresado o que se va a ingresar en la celda actual. Es decir, ahí que aparece lo que está dentro de la celda y se puede insertar la fórmula también. Y se puede editar el contenido de la celda. Y la barra de hojas, porque como dijimos ahorita, que su nombre viene del libro de hojas mayor, Excel es un libro y contiene ¿qué? Hojas. Word es un documento y contiene páginas, algo muy parecido, pero aquí son hojas de Excel, hojas cuadriculadas. No sé si ustedes han comprado los cuadernos cuadriculados que utilizamos en matemática. Básicamente Excel simula eso mismo. Un libro con varias hojas. Y la misma puede tener diferentes cálculos, diferente cantidad de archivos. En fin, muchas cosas. Google Sheets. ¿Quién me ayuda aquí con Google Sheets? Muy parecido a lo que vimos anteriormente, pero con características que pertenecen a ello de por sí por default. ¿Quién me ayuda aquí con Google Sheets? Hello. Bueno, vamos con Alessandra. En Google Sheet. Es una aplicación de hoja de cálculo en línea desarrollada por Google. Forma parte de Google Drive, la suite de las aplicaciones en la nube de Google y proporciona finalidades similares a las de otras hojas de cálculos como Microsoft Excel. Google Sheet es una herramienta versátil que se utiliza para diversos propósitos. Entre los cálculos incluye colaboración en tiempo real. Google Sheet permite a varios usuarios trabajar en una misma hoja de cálculo al mismo tiempo, lo que facilita la colaboración y la edición conjunta de datos. Los cambios se actualizan automáticamente en tiempo real. Acceso en cualquier lugar. Al estar basado en la nube, Google Sheet se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Continúo. Sí, bueno, tú lo tienes ahí. Sí, continúa. Esto permite trabajar en las hojas de cálculo desde diferentes ubicaciones, dispositivos, lo que brinda flexibilidad y facilidad de uso. Compartición de hojas de cálculo. Google Sheet permite compartir hojas de cálculo con otros usuarios y establecer permisos personalizados para controlar quién puede ver, editar, comentar los datos. Esto facilita la colaboración y la compartición de información con equipos y clientes. Integración con otras herramientas de Google. Google Sheets se integra con otras aplicaciones de Google, con Google Doc, Google Slides y Google Forma, lo que facilita la importación y exportación de datos, así como la creación de informes y presentaciones dinámicas. Automatización de tarea con script. Google Sheet permite automatizar tareas mediante el uso de script en JavaScript. Esto permite crear funciones personalizadas, automatizar cálculos y realizar acciones programáticas en los datos. Ya, profe. No se escucha, maestro. Perdón. Gracias, Alexander. Le decía que Google Sheets básicamente hace todo lo mismo que hace Excel. Lo único que su interfaz es un poco diferente. Sus funcionalidades, cada una está localizada distinto.
pero si nos familiarizamos con los iconos y con las descripciones de las funcionalidades, vamos a poder navegar en ambos software sin ningún problema. ¿Qué diferencia tiene uno del otro? Bueno, Excel es de instalación en aplicación de escritorio, también tiene una versión web, también, pero Google Sheet solamente está en versión web y es gratuita, a diferencia de Microsoft, que hay que pagar una licencia para hacer uso del mismo. En Google, tú solamente con tener una cuenta de Google, de Gmail, tú puedes acceder a dicho software y usar las hojas de cálculo. Y tiene las mismas funcionalidades. ¿Qué diferente tiene? Bueno, la integración en este caso, Google se integra bastante bien con Google Document, con Google Slide, con Google Formulario, es fácil de importar y de exportar los datos, crear informes, presentaciones dinámicas. Tiene la parte de que se guarde en la nube, no vamos a tener miedo de que se pierda la información ni nada de eso porque está almacenado en la nube. Podemos hacer uso de compartir el documento, editarlo de forma simultánea. En Excel se puede hacer también sin ningún problema, pero Google Sheets fue como el protagonista de eso y como que entiendo que tal vez funcione un poco mejor allí porque él fue como que el innovador en esa parte. Bien, aquí tenemos su interfaz, nombre del documento aquí arriba, ventana de opciones, ven, un poco más minimalista, barra de herramientas aquí, como pueden ver también un poco más minimalista, pero están todas las mismas que están en Excel. Tiene el botón aquí de compartir, aquí versión de aquí lo que se aguarda en ese relojito es como las últimas personas que modificaron el documento. Se puede presentar directamente a través de Google Meet. Aquí está el usuario, aquí están las columnas identificadas por letra, aquí están las filas identificadas por los números. Miren cómo se enciende para identificar cuál celda está. En este caso en Excel con verde, aquí con azul. Ven cómo se enciende y se encienden los extremos. Eso es lo que me indica que yo estoy en la celda B6. Bien, aquí estamos las ventanas de opciones. Accedemos a través de clic derecho encima del documento. Barra de fórmula, igual podemos ver el contenido que está dentro de la celda, modificar, insertar fórmulas, modificar fórmulas. Aquí está la barra de hojas, se pueden insertar varias hojas, barra de desplazamiento, en fin, como les dije, todo lo mismo, pero un poco más minimalista. Luego nos pasamos con Apple Numbers. Igual, lo único que está diseñado específicamente para los ambientes de Apple, como Mac, iPhone y iPad. Después tiene la misma característica y funcionalidades. Básicamente, hace todo lo mismo. Y esa es su interfaz que es más minimalista todavía. Aquí podemos ver un título, aquí podemos ver barra de herramientas, columnas, barra de fórmulas, ventana de atajos, celda, columnas, filas. Aquí tenemos lo que sería la parte ya de aplicar las funcionalidades que tiene cada uno. Como le digo, todo un poco más minimalista, más como centrado en lo que usted va a hacer en el momento. LibreOffice es como una opción diferente y gratuita, alternativa de lo que serían las hojas de cálculo de Microsoft Excel, muy parecido, muy parecido. Y aquí se hace igual, todo igual, pero está como más amplio. No sé si ustedes pueden ver, como que todas las funcionalidades como muy agrupadas, muy diferente a lo que vimos en las otras aplicaciones. Aquí está como todo un poco regado, pero lo que siempre le digo, y también se lo repito nuevamente, si se familiarizan con los iconos, con la iconografía, con las descripciones, ustedes van a poder utilizar cualquier software de hojas de cálculo sin problema alguno. Entonces, aquí tenemos filas, celdas, columnas, barras de hoja, barras de desplazamiento, nombre del documento, barra de herramientas, ventana de opciones, barra de fórmulas y igual. En este caso que Excel.
Y listo, señores. Hasta aquí llegamos con la parte contextual, la parte teórica de lo que sería hojas de cálculo. ¿Alguna pregunta o inquietud? No, no hay pregunta. No, maestro. Perfecto. Bueno, si no hay pregunta, entonces, eh, hay más contenido aquí, videos didácticos, tenemos introducción a Excel, que lo que le estaba yo mostrando ahora, se lo van a mostrar, bueno, en ejecución, por así decirlo, dentro de Excel. Vamos a ver cómo se aplican formato y fórmulas en Excel, fórmulas y funciones. Aquí vamos a ver Google Sheet también, en dos partes, básicamente todo esto, su interfaz, sus funcionalidades, etcétera. Les recomiendo que lo vean esos videos, no son, algunos son un poquito largos, pero valen la pena. Bien, luego tenemos actividades prácticas, tenemos un foro de hojas de cálculo, luego de que, bueno, hacemos un resumen de todo lo mencionado anteriormente, de para qué funcionan las hojas de cálculo, la versatilidad de la misma. Nos genera tres preguntas. La primera, ¿qué importancia ven utilizar las hojas de cálculo y en qué ayuda a utilizar las hojas de cálculo en una empresa? ¿Y has utilizado alguna vez hojas de cálculo? Hablen de su experiencia en el módulo o anteriormente. ¿Quién me deja? ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Qué importancia ustedes le ven utilizar las hojas de cálculo? Minelki. Bueno, profe, la importancia que yo le veo es a la hoja de cálculo es que las sumas, por ejemplo, las restas son más fáciles de hacer que manualmente, ya que te da un porcentaje específico de cada cosa que tú le pidas a Excel. Sí, 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 sí. Es decir, tú puedes hacer cálculos de manera general. Es decir, se puede hacer de todo, básicamente. Bien. ¿Algo más? Minelki. Ok. Joendy. Yo creo que yo tengo la mano levantada de que estaba leyendo. Ah, bueno. Pues la baja, la deja subida, va a decir algo. Dame bajarle entonces. Joendy, no baja más. Baja más. Seguimos con Yuleisi. 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 Se fue Yuleisi. Bueno, seguimos con Alexandra entonces. Bien, profe. A pesar de que yo nunca he trabajado directamente con los cálculos, eh, sí he podido trabajar de manera, o sea, llevando algunas, ¿cómo explicar? O sea, como alguna documentación, pero sin tener que sumar nada de eso. Pero como bien hemos venido leyendo, que Excel no solamente nos sirve en el ámbito personal para nosotros, sino para trabajar profesionalmente, como lo que son llevar la contabilidad de una empresa y un sinnúmero de beneficios. Claro, claro. Entiendo yo. Sí, 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 sí. E incluso una de las acciones que más se hacen hoy en día en la parte ya laboral, llevar estado financiero, contabilidad, eh, funcionalidades de auditoría, de aplicación de matrices, un poco me digo muy bondadoso, de almacenar información también en Excel. Es una como de las funcionalidades, pero dentro de la parte financiera, estadística y de contabilidad es como de las acciones que más se realizan dentro de Excel y en el ámbito laboral.
Seguimos con Verónica. Gracias, Alexandra. Siempre, maestro. Bien, maestro. Para mí las hojas de cálculo son muy importantes porque facilitan la realización de tareas, tanto en las empresas, maestro, como de manera personal, como usted decía ahorita, puede que si tenemos un negocio, podemos llevar la contabilidad, podemos llevar lo que sale de nuestro negocio, lo que entra, y con esta hoja, bueno, con esta manera de hacerlo sería mucho más fácil y más ordenada y el resultado más eficiente. ¿Comprende? Sí, claro, claro, claro. La parte de automatización de las tareas también ahorra mucho tiempo y es una de las funcionalidades que buscan bastante también dentro de Excel. Ya la automatización requiere de tal vez un conocimiento un poquito más amplio porque ahí entran lo que son la parte de acción de programación con los scripts, si por ejemplo nos vamos a Google Sheet, Java o si nos vamos Excel con lo que son los macros. Entonces, es una de las funciones también muy buscadas hoy en día, pero muy atinada a todas sus respuestas. Yuleisi se quedó con la mano levantada, al final no sé si está ahí, no está ahí, bueno. Sí, Pero, profesor, yo quiero participar. te escuchamos, Yuleisi. No, pero ya dijeron de la primera pregunta, no sé si sería la segunda ya o no sé. ¿Cómo fue? Que como ya dijeron la primera, no sé si sería la segunda. O la que tú entiendas, no importa. Bueno, en el caso de usar el Excel en las empresas, este es suma importancia. Un claro ejemplo de eso es donde yo trabajo, que hay en una área tenían que buscar unas fechas y que se hiciera como un gráfico para saber en qué año fue que hubo como más entrada de dinero. Y estaba todo el mundo viendo lo que yo misma dije, a mi madre, ¿cómo se va a hacer esto? Y el encargado de esa parte, él lo que hizo fue que agarró, hizo un gráfico, filtró, sumó, y en menos de una hora y media él pudo hacer todo eso. Cuando quizás si uno lo hacía de Como que manera sí. manual, le iba a tardar muchísimo tiempo. Entonces, algo también que me ha funcionado, tanto así en los estudios, es que nos ayuda a agilizar el tiempo, ya que uno puede agarrar, siempre y cuando no sepa utilizarlo. No sé mucho, pero podemos simplificar las tareas y entenderlas con más claridad. También cuando uno se lo va a exponer a otra persona, la persona ya más o menos va a tener un mayor conocimiento porque va a estar todo más resumido y más detallado, o sea, más específico. Sí. Algo también muy importante que me gusta es la parte de cuando uno puede filtrar en Excel. Oh, pero Uno puede agarrar un documento muy grande y usted lo filtra en un 2x3 y te encuentra todo sumamente rápido. Que eso a uno le ahorra un tiempo que de verdad es muchísimo. O no recuerdo muy bien cómo es la opción en la que uno puede hacer como que se haga una suma automática, una resta, ya sea de un documento que uno esté digitando. Uno tiene que estar calculando de qué más, no automáticamente uno digita el documento, uno le coloca los formatos que se requieren y automáticamente el documento ya hace todo. O sea, Excel ya le hace prácticamente el trabajo a uno. es de la parte chévere de automatización, autosuma, aplicar fórmulas, arrastrar fórmulas, que optimiza la parte productiva dentro de las empresas, optimiza el tiempo, optimiza las tareas. Es decir, por eso es una de las herramientas más utilizadas hoy en día. Entonces, un segundito.
No se escucha. Sí, perdón, estaba respondiendo a alguien aquí. Entonces, chicos, espero que participen. Ya algunos han estado participando. Wow, hay muchos. Tengo a Joendy, a Cieli, a Meida, Lisbani, Joana, Minelki, Pamela, Marlo, Rachel, Alexandra, Verónica. Bueno, varios ya van a estar respondiendo. Solo recuerdo nuevamente, traten de que las respuestas sean un poco amplias, de que sean con sus propias palabras, claro está, sería lo más recomendable. Si lo hace, hagan búsquedas que sean un poco coherentes, que reflejen mayormente la comprensión adecuada de las preguntas. Como ustedes pueden ver, son preguntas un poco personales. Es decir, no hay necesidad de ustedes tal vez requerir de inteligencia artificial para responder o de cualquier, no sé, de búsqueda en internet. Es como algo un poco personal y sencillo, porque miren, es que importancia ven ustedes utilizar las hojas de cálculo como una pregunta muy personal. ¿En qué ustedes pueden, ven que ayuda a utilizar las hojas de cálculo en una empresa? Tal vez ahí tal vez ustedes pueden hacer una búsqueda, porque si ustedes no han tenido la experiencia en una empresa de qué se puede utilizar, bueno, pueden hacer una búsqueda y después de su lectura ustedes determinar cuáles son esas características que ustedes ven muy útil. Luego, si han utilizado alguna vez la hoja de cálculo, o ahora o anteriormente, etcétera, contar su experiencia, qué tal lo vio y cómo le gustó, todo eso. Entonces, igualmente la interacción con sus compañeros, tratar de que sean respuestas que sean relevantes, constructivas, que aporten al debate, al entendimiento del tema. Nada de querer tal vez tomar el rol de profesor y corregir lo que el compañero está haciendo, que he visto mucho eso. Bueno, si es algo un poco obvio, por ejemplo, yo vi un comentario de alguien, de una compañera que le decía, bueno, el compañero, tratar de que no colocar todo en negrita, sino que las palabras negritas son para puntualizar o destacar aspectos importantes del texto. Pues esa parte yo la veo bien, pero no tratar de que su comentario esté guiado. Ah, que su comentario lo veo muy bien, que está bastante resumido, bastante qué sé yo qué. No, no, ese no es su rol. El de usted es aportar a lo que el compañero está haciendo, investigar algo nuevo, algo que él se le olvidó, que algo que se le pasó, algo a través de su vivencia propia de ustedes, un ejemplo, no sé, lo que sea. Ese es como la funcionalidad del foro como tal. Es como ampliar un poco más lo que se está colocando allí. Bien, ¿me entendieron ahí? Sí, maestro. Ok. Entonces, para finalizar, tenemos lo que es la práctica, como siempre, de Excel. Abrirla. Déjame poner mejor la pantalla. Aquí tenemos la práctica de Excel. Módulo 4. Bueno, que te ven que dice guía 5, pero no es guía 5, es guía 4. Pero bueno, ustedes saben. Nada, un cuestionario, como siempre, relacionado a las hojas de cálculo. ¿Qué es hojas de cálculo? El propósito principal, mencióneme en otro programa. Hasta eso son tan bellacos que se lo sueltan a ChatGPT igualito y lo ponen ahí tal cual. Como que creen que yo no me voy a dar cuenta de eso, creen que tal vez es un daño que me están haciendo a mí, pero en fin. Ustedes son los que definen cuál es el objetivo principal que ustedes buscan con el curso y si lo quieren coger suave son ustedes son que saben. Al fin y al cabo, cuando ustedes consigan un trabajo, adivinen quiénes son los que van a estar en el trabajo y quién no va a estar con ustedes. Adivinen. No saben. Nosotros mismos. Ujú, así es. Luego de eso, vamos con la parte práctica, como siempre. Y en la misma ustedes van a descargar una plantilla, como lo mismo hicieron en procesadores de texto, igualmente lo van a hacer aquí. Una plantilla, la forma, pam. Entonces, vas de cálculo y vas a descargar, vamos a buscar cualquiera de esas dos herramientas para hacerlo.
Muchos me dicen, profesor, pero que mi Excel no está funcionando. Pues váyase a Google Sheet. Y en Google Sheet tiene dos formas: o descarga el documento o comparte el link. Y si comparte el enlace, ponga lo que sea visible para todo el mundo. Procure realizar los pasos indicados en la plantilla. Debe asegurarse de aplicar los formatos y reglas y funciones mencionadas. Tercero, subir este documento con la respuesta a las preguntas y el archivo generado por la hoja de cálculo. Quiere decir 2 archivos. Esa partecita, ¿se entiende? El tercer punto. Sí, maestro. ¿Puede repetirlo nuevamente, por favor, maestro? Lo repito nuevamente. Primero, descargan el archivo llamado plantilla módulo 4. Mírenlo aquí donde está. Ujú. Mírenlo ahí donde está. Miren las indicaciones. Vamos para allá ahora. Bien. Luego dice, segundo, procura realizar los pasos indicados en la plantilla. Debe asegurarse de aplicar los formatos, las reglas, las funciones mencionadas, aplicar las fórmulas y todo eso funcione. Tercero, subir este documento, este que estamos aquí, con la respuesta a la pregunta y el archivo generado por la hoja de cálculo. Es decir, van a subir dos archivos. Van a subir este cuestionario y van a subir el archivo de Excel. No me van a subir el archivo de que en PDF de Excel. No, no, no. El archivo como va, nativo, de hojas de cálculo, con la tabla, que yo la pueda manipular la tabla, tal cual. ¿Estamos claros? Sí, maestro. Ok. Entonces aquí tenemos la plantilla que se va a ejecutar. Todos esos aspectos que están ahí. Todos esos que están ahí. Maestro, una pregunta. Sí. Yo tengo, a ver si usted me puede especificar aquí en la pregunta 12 que dice, que estoy un poco confusa. Realiza un cuadro comparativo con dos programas orientados a las hojas de cálculo. Ajá. No entiendo qué es lo que uno va a hacer ahí. ¿Alguien le puede explicar a la compañera qué es lo que tenemos que hacer ahí? Nadie sabe. Ok. Bueno, vamos aquí. Vale, damos a Enter. Como dice un programa orientado, un cuadro comparativo, nos vamos a insertar. Insertar tabla, insertar una tabla de 2 por 6 más o menos. Como son dos programas orientados, Microsoft, bueno, igual que Microsoft, Excel, y aquí coloco Google Sheet. Yo creo que eso estaba en la clase anterior, pero bueno. Y aquí coloco características. Aquí una característica es almacenamiento en la nube. El Google Sheet, otra característica. Ah, ok, ya. ¿Entendiste? Sí, ya yo entendí, maestro, ya. Ok. Y así sucesivamente. Sí, ya. Perfecto. Entonces aquí, Gracias. siempre la orden. Entonces aquí, señores, vamos a hacer esa misma tabla que está ahí, pero en Excel, y vamos a aplicar todos los formatos que están en la nubecita, igual como hicimos con la clase anterior. Bien, vamos a colocar utilizar en verde oscuro y en verde claro para complementar el estilo del ejercicio, teniendo en cuenta la negrita en los subtítulos, la alineación en la misma, formato tipo texto, aquí formato tipo fecha y corta, texto, formato tipo texto, formato tipo número. Vamos a utilizar la fórmula de suma, de autosuma, también la fórmula de multiplicar, que está por aquí. Oh. Ah,
Voy a descargar esa vaina. Dame un segundito. Aló. Sí, voy a buscarte, ya estoy terminando aquí. Bueno, porque se me apaga el teléfono. Ay, 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 no hay donde tú ponerlo a cargar. Estoy buscando, sí, pero para eso tendría que subir para allá arriba y no estoy muy en esto. Ah, bueno. Y entonces, ¿cómo yo te voy a contactar? De aquí. Según aquí dice 15 minutos. Ok, está bien. Ok, Creo que en el segundo, pero en KB, oíste. ok, está bien. ¿Sabes lo que KB? Sí. Okay. Pero, ¿por qué? ¿Por algún específico? Ok, ok, entonces, a ver, bueno, aquí tenemos la práctica, le estaba diciendo que aquí también está la opción de suma y autosuma. Vamos a ver esas fórmulas que se van a aplicar ahí. Vamos a verla de un poquito rápido. Yo le hice. Yo le hice. Sí, dígame, mamá. Tiene la mano levantada. Ok, aquí tenemos Excel. Déjame dividir la pantalla en dos para poder ver. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí, lo otro se lo voy a dejar a ustedes. Voy a colocar aquí cantidad. Me voy a ir como a la parte más de la fórmula. Cantidad, precio, total. Esto simula una factura, pero es un poco, no guía las características y funcionalidades tradicionales de una factura, porque por ejemplo aquí lo normal sería multiplicar la cantidad por el precio, me va a dar el total. Ya luego del subtotal aplico ITEVIS al total general, pero aquí se hace como viceversa. Pero en fin, es como para que ustedes apliquen las fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos dos, tenemos el precio que son 500. Aquí lo único que tendré yo que llevarlo es a contabilidad, aplico formato. Aquí, sí, general. Lo llevo, bueno, moneda, contabilidad, cualquiera de los dos que ustedes quieran. Igualmente aquí, formato contabilidad. Y nada, aquí la fórmula que me dice es, perdón, utilizar MMult. Dice aquí, bueno, para utilizar MMult, entendiendo, bueno, estas son, le expliqué eso, las celdas son esas que se identifican por el sombreado verde, es lo que me indica que estoy en la celda actualmente. Como pueden ver en la celda yo puedo insertar texto y número. Estas son las filas que están identificadas por número y las columnas por las A. La intersección de ambas, por ejemplo, esta intersección de esa celda es C4. ¿Por qué? Porque aquí veo que está encendido la C y aquí el 4 y eso es lo que me indica que es la celda C4. Bien, para que ustedes sepan cómo identificarse aquí. Para yo acceder a fórmulas, me coloco dentro de la celda donde quiero aplicar la fórmula que voy a utilizar y accedo a través del signo de más o es igual. ¡Pam! Signo de más. Voy a cambiar el idioma de mi teclado para poder ver.
Signo desigual y digo M mult, mire dónde me sale automáticamente la fórmula, doy doble clic y automáticamente la fórmula me pide dos variables. Entonces, la primera es que aquí me dice que tengo que multiplicar la celda del precio por la celda del ITEVIS. Es decir, que tengo que, perdón, salir nuevamente y colocar aquí, por lo menos a ver dónde lo coloco. Colocarlo aquí, el ITEVIS. En este caso es 18%, pero puedo poner 0.18. 0.18. Me va a funcionar igual. O en su caso, borro, aplico fórmula de por ciento. Mírenlo aquí donde está. No. Tengo que poner 0.18, creo. Sí, doy clic, aplico la fórmula de por ciento y mírenlo ahí, me lo convierte 18%. Bien, tengo mi 18%. Vuelvo de nuevo, signo de más o es igual, M mult, 2 puntos, selecciono cantidad, punto y coma, punto y coma, selecciono el 18%, cierro paréntesis para completar la fórmula y luego me dice que tengo que sumar nuevamente el precio. Entonces le doy al signo de más y sumo el precio nuevamente y le doy a Enter. Y ¡fuap! Vamos a ver qué fue lo que me pasó. 2, 18, pam, 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 pam. Multiplicamos el precio por la celda, multiplicar la celda de precio por la celda de ITEVI y luego sumaremos el precio. ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver, ¿qué fue lo que faltó? El 13, H, 21, más este G13 de nuevo. No, que lo hice mal. No, es B4. Es el precio, no la cantidad. Entonces B4, le doy a Enter, mírelo ahí, 590. Si coloco aquí 4, igual, y 1000, pongo el formato de texto aquí, deberé generarlo, pongo en contabilidad, aquí, y vuelvo de nuevo, signo de más, o es igual, cualquiera de los dos, mmul, accedo doble clic a la fórmula, precio, punto y coma, mire, ahí lo dice, se abre como un espacio, mire donde dice cómo es que se activa cada opción, punto y coma, busco el 18%, cierro paréntesis, sumo el precio nuevamente que es 1000, le doy un clic al 1000, mire cómo se pone automáticamente la fórmula, B5, todo automático, solamente con el clic y doy Enter, ¿ven? 1180. Luego de que yo tenga todos mis totales, me pide un subtotal. Entonces el subtotal es con autosuma. Voy a volver aquí en grande. Y esa autosuma lo encontramos aquí en edición. Miren dónde está ahí. Autosuma. Y automáticamente yo le doy, me identifica qué es lo que yo quiero sumar y me lo suma. Ya yo tengo ahí. No, perdón, ese no sería el subtotal. El subtotal que me está pidiendo ahí sería el del precio. Pero igual, yo me voy aquí a edición, me voy a autosuma y selecciono lo que yo quiero que me sume de precio y le doy a Enter. Y luego para aplicar el porcentaje con el ITEVIS, me voy de nuevo a autosuma, o en este caso el signo de más, como quieran. Selecciono lo que quiero sumar, en este caso sería la opción con el ITEVIS ya aplicado. O accedo a la fórmula de suma, miren aquí, suma, doble clic, selecciono lo que me va a sumar y Enter, y ya.
Son los cálculos que se van a hacer ahí en la práctica. ¿Alguna pregunta o inquietud? Yo, maestro. Cuénteme. Yo lo estaba haciendo con usted ahora mismo. Entonces, cuando yo le doy a Enter, en vez de aparecerme la cantidad, lo que me aparece son letras, me pone Error. me pone valor. Valor. Sí, algo no pusiste con el formato que llevas. Y te fijas, todo esto lo puse en formato número, aquí en formato porcentaje. Tú tienes que tener cuidado de todo eso. Y lo que estés calculando, porque por eso te causa ese error. Ok, en la parte de cantidad tengo el formato en número y en precio lo tengo en contabilidad. Funciona igual. Por ejemplo, si yo te lo pongo en formato número, déjame ver, número, ve, se queda igualito, me funciona. Sí, entonces yo lo Ahora, dejo en si esa lo cambio de número a letra, chequea. Un ejemplo. Texto y doy enter. No, perdón, no es cantidad que tengo que modificar. Vamos a ver si lo pongo en número. Si lo pongo en texto. Funciona igual. Está como loco hoy esto. No funciona. Quiten texto. Ahí sí dio bien. Si lo vuelvo de nuevo contabilidad. En fin, el tema es que chequee. Bueno, en resumen es que yo tengo los formatos de la cantidad y precio en número y contabilidad. Y cuando lo hago, en vez de aparecerme el valor en número, me aparecen letras como valor o cualquier otra cosa en letra. Cheque, algo aplicaste mal en la fórmula. Ahí no hay fallo. No hay forma, eso no falla. Y en la parte de que usted pone el punto y coma, aquí me aparece como cuando pongo el punto y coma, como error, como que no se puede. Chequea el idioma de tu teclado. Fácilmente está poniendo otra cosa que no va. O 2 puntos. Prueba en otro lado. Prueba aquí a ver qué es lo que pone. Por ejemplo, mira, ahí yo estoy poniendo 2 puntos, pensando que estoy poniendo punto y coma. Por eso cambié el idioma ahorita. No sé si tú escuchaste cuando dije, déjame cambiar el idioma del teclado. ¿Entiendes? Y ahí tengo punto y coma. Prueba esa parte también. Por si el caso está poniendo otra cosa que tú entiendes que es lo que está poniendo y no es lo que estás poniendo. Sí, Pero porque a después, usted, cuando usted le pone el MULT, aparece matriz 1, punto y coma, matriz 2, pero a mí me aparece matriz 1, coma solamente, matriz 2. pues tú pones lo que, por eso es que es bueno que hacer ese señalamiento. Tienen que prestar Entonces, atención a lo que le pide la fórmula. Bien. Por ejemplo, mmult, por ejemplo, yo lo que ella dice, le pide coma, a mí me pide punto y coma. ¿Ve la diferencia? Eso va a depender del idioma del teclado. Él lo asume automáticamente. Entonces, por ejemplo, mira, a mí me aparece punto y coma. Míralo ahí donde está. Selecciono la matriz, en este caso es 500, punto y coma, ¿cierto? 18%, cierro paréntesis, sumo y sumo nuevamente el precio y ya ahí tiene aplicado el ITEVIS y doy enter. Guay, ¿qué fue lo que le dio a esto? Interesante. Cuando yo quiero que se ponga así, no se pone. Si la vira. Tin, 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 tin. En fin, así que se aplica la fórmula. Tienen que prestar atención a eso mismo que yo le estoy diciendo. Aquí siempre le dice cómo es que la van a aplicar. Ahí me está pidiendo la matriz 1. ¡Pap! Se la doy. Luego me dice punto y coma. Le doy su punto y coma. Luego me pide matriz 2. Mira ahí, lo pone en negrita y la está esperando. Yo le digo, mira, esta es tu matriz 2 para multiplicar. Cierro paréntesis
y luego le sumo nuevamente el precio que lo selecciono con un clic o lo puedo poner manual, como yo quiera. Ahí le dio la chiramba, la media loca, no debió de hacer eso, pero en fin. Yo creo que eso es por el problema que tiene mi mouse. Si no me equivoco, sí, es mi mouse que tiene problema. Míralo ahí donde funcionó. Chicos, ¿alguna pregunta o inquietud? Hello. Hello. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Ya ustedes saben, espero que participen, vean los contenidos, los recursos que están dentro colocados en la plataforma, ponerse al día con el módulo anterior. Así que ya ustedes saben, nos mantenemos en contacto vía WhatsApp para cualquier pregunta o inquietud. Así que ya ustedes saben. Bye, nos vemos en una próxima. Buenas noches. Gracias, maestro. Pasemos